¿Y si te dijera que el tiempo no es una línea continua, sino un ciclo preciso? ¿Y si alguien hace miles de años no solo lo entendió, sino que vio el final con sus propios ojos? ¿Y si ese alguien construyó una especie de máquina espiritual que aún hoy influye en los acontecimientos de nuestro mundo, sin que casi nadie lo note? Su nombre era Enoc. Poco recordado en las predicaciones modernas, fue el primer hombre en cruzar la barrera de la muerte sin morir. La Biblia dice que caminó con Dios y ya no estuvo, porque Dios lo tomó para sí. Pero esta breve descripción en Génesis oculta uno de los mayores misterios de la historia espiritual de la humanidad. Enoc no desapareció. Fue arrebatado porque había un propósito mayor reservado para él. No fue preservado del diluvio solo por su justicia, sino porque había visto el futuro, el verdadero final, y lo registró todo. El libro de Enoc, aunque excluido del canon bíblico tradicional, sobrevivió en textos etíopes, entre los esenios y en manuscritos antiguos. Y lo que describe es aterrador. No son solo visiones simbólicas, son registros detallados, son mapas temporales, son códigos de eras, son revelaciones de juicios programados para momentos exactos, todo mostrado por ángeles a un hombre que no debería existir en el tiempo. Enoc fue llevado a lugares donde el tiempo se contaba de manera distinta, lugares celestiales donde las estrellas eran engranajes. Los portales del cielo abrían ventanas cronológicas y los días se acumulaban como piezas en un sistema que regulaba toda la historia de la Tierra. Era como si el Creador le hubiera mostrado los bastidores del propio Apocalipsis. Ese artefacto, esa estructura, esa máquina del tiempo espiritual, no fue entregada para ser olvidada, sino para que resurgiera en los días más oscuros de 1900, la humanidad. Y eso es exactamente lo que está comenzando a ocurrir ahora. Sorprendentes relatos de diversas partes del mundo sugieren que fragmentos de esta revelación fueron otorgados a un nuevo testigo. Un hombre que, como Enoc, habría sido visitado por seres angelicales, recibido visiones y heredado instrucciones que apuntan al mismo registro profético perdido. El tiempo está convergiendo, las piezas se están alineando, y el juicio que Enoc vio puede estar a punto de repetirse. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo una historia antigua, es una advertencia urgente, una revelación que conecta el primer arrebatamiento con el último juicio, un puente profético entre Génesis y Apocalipsis. Un código milenario que ha resurgido justo cuando el mundo parece estar fuera de control. Y tal vez lo más inquietante de todo, las profecías que Enoc registró aún no han terminado. Quédate hasta el final, porque en los próximos capítulos revelaremos el contenido oculto de esta máquina del tiempo. Los mensajes dejados por Enoc y cómo encajan perfectamente con los eventos que estamos presenciando. Ahora, comenta abajo si ya has leído algo sobre el libro de Enoc y prepárate, lo que está por venir no está en tu calendario, pero ya fue escrito. Hace milenios. Fue el primer ser humano en desaparecer del mundo sin pasar por la muerte, sin enfermedad, sin tumba, sin cuerpo. Un hombre común que de repente se desvaneció de la tierra. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en Enoc que llevó a Dios a retirarlo antes del diluvio y confiarle secretos eternos? Desde la introducción vimos que Enoc fue retirado de este mundo con un propósito. Pero antes de entender lo que vio, necesitamos saber quién era. El libro de Génesis le dedica solo una línea. Y caminó Enoc con Dios, y ya no estuvo, porque Dios lo tomó para sí. Esta descripción enigmática esconde una profundidad espiritual inmensa. Enoc vivió en la 7ª generación después de Adán.
Esto lo sitúa exactamente en el momento en que el mundo comenzaba a deteriorarse moral y espiritualmente. Era una época en la que los descendientes de Caín ya construían ciudades, instrumentos de guerra y estructuras que reemplazaban la dependencia de Dios. El caos se acercaba y Enoc estaba en el centro de esa transición. Pero, a diferencia de la mayoría, él decidió caminar con Dios. Y esa expresión, caminar con Dios, no era solo una metáfora poética, era literal. Enoc tuvo una comunión íntima con el Creador, como pocos en la historia. Su vida espiritual era tan elevada que comenzó a ser apartado, primero en visión, luego en espíritu y finalmente en cuerpo. Lo que muchos ignoran es que Enoc fue el primer profeta apocalíptico. Judas, en el Nuevo Testamento, dice que profetizó sobre la venida del Señor con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Esto significa que antes de Moisés, antes de Elías, antes de Isaías, Enoc ya hablaba del fin, pero profetizar el fin no era todo. Enoc también registraba el tiempo. Según el libro de Enoc, fue llevado a dimensiones celestiales donde vio el curso de los cielos, el movimiento de las estrellas, los ciclos lunares y la estructura del tiempo determinado para la tierra. Escribió esto en libros que, según textos antiguos, fueron ocultados para ser revelados solo al final. Esos registros lo convirtieron no solo en un profeta, sino en un guardián del tiempo. Y entonces Dios lo tomó. El verbo tomar, en hebreo, lakach, es el mismo usado para Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. No fue una muerte, fue un traslado, un transporte literal, un rompimiento de las leyes naturales. Dios lo retiró porque lo necesitaba en otra esfera de la realidad, pues Enoc había recibido instrucciones que no podían ser contaminadas por la corrupción creciente de la tierra. Pero, ¿por qué hacer esto con un hombre y no con un ángel? Porque Enoc representaba a la humanidad redimida, un ser humano que había vencido la carne, el mundo y los demonios, y estaba apto para entrar en la presencia divina sin juicio. Esto lo convertía en el recipiente ideal para contener y preservar el plan divino de tiempos y juicios. Los textos apócrifos judíos dicen que Enoc fue transformado en Metatrón, el escriba celestial, el ángel del rostro, aquel que registra todas las acciones humanas ante el trono de Dios. Puede ser simbólico o literal, pero lo importante es que su papel no terminó con su retirada. Por el contrario, allí comenzó su misión eterna. Y según fragmentos preservados entre los esenios, parte de esos registros fueron sellados, y parte fue dejada para ser revelada. A un hombre de los últimos días. Aquí es donde el misterio comienza a expandirse. Si Enoc guardó los secretos del tiempo, ¿quién los tiene ahora? Y si predijo el juicio antes del diluvio, ¿qué vio sobre el juicio final? Y aún más inquietante, ¿estamos ya dentro de la última fase que él registró? Para responder esto, necesitamos entender cómo Enoc veía el tiempo. Y la respuesta está en el reloj divino, un código milenario que aparece desde la creación y revela la cuenta regresiva hacia el fin. Enoc fue el primero en descifrarlo. Acompaña el próximo capítulo para descubrir cómo el tiempo fue estructurado por Dios, en ciclos proféticos de 7000 años, y cómo Enoc fue el primer ser humano en entender este código oculto. ¿Habías oído hablar de Enoc como el escriba del tiempo? Deja en los comentarios qué te hace pensar esto y comparte con alguien que nunca ha escuchado esta historia antes. ¿Y si la creación del mundo fuera en realidad un modelo profético del tiempo total de la humanidad? ¿Y si los 7 días de Génesis fueran una clave sagrada que oculta la cantidad exacta de milenios antes del fin definitivo?
En el capítulo anterior vimos que Enoc fue retirado de la tierra con un propósito eterno, no solo para ser preservado, sino para convertirse en un portador de los registros que envolvían toda la estructura del tiempo. La clave para comprender esto está en lo que los sabios antiguos llamaban el reloj de Dios. Según tradiciones judías y cristianas primitivas, el tiempo no es una línea aleatoria o abierta, es cerrado, cíclico, determinado y está regido por un código simbólico. Cada día de la creación representa 1000 años en el plan divino. Esta idea no es una invención moderna. El apóstol Pedro escribió que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda Pedro 3:8. Esta cita, a su vez, resuena con el Salmo 94. Es decir, ya en los tiempos bíblicos existía la comprensión de que Dios estableció una cuenta profética basada en 7 milenios. Los primeros 6000 años representarían la historia de la humanidad, la caída, la redención, los imperios, las guerras, los juicios, las dispensaciones. El 7º milenio correspondería al descanso de Dios, el reinado mesiánico de paz, conocido como el milenio de Apocalipsis 20. Es como si Génesis estuviera codificando el Apocalipsis. 6 días de trabajo, 1 de descanso, 6 milenios de caos, 1 de gloria, un ciclo completo. Y Enoc fue el primero en verlo con claridad. En el libro de Enoc, él habla de 10 semanas simbólicas, cada una representando una era de la historia, de la humanidad, con eventos como la entrega de la ley, la destrucción del templo, el surgimiento del justo, el juicio final. Cada semana comienza y termina con eventos clave, pero todas obedecen a un orden riguroso. Nada es aleatorio. Todo está inserido en una agenda divina escrita antes del diluvio. La conexión con los 7000 años es directa, según esta estructura profética de Adán a Noé, cerca de 1000 años. De Noé a Abraham, otro milenio. De Abraham a David, 1000 años más. De David a Jesús, aproximadamente un cuarto milenio. De Jesús a hoy, casi 2000 años completos. Es decir, estamos al final del 6º milenio. Esta visión era compartida por los padres de la Iglesia como Ireneo, Lactancio y Bernabé, quienes afirmaban claramente que el mundo duraría 6000 años, seguidos por un milenio de reinado del Mesías. El libro apócrifo de Dousin de Enoc también registra que Dios creó el mundo para durar exactamente 7000 años y que los justos habitarían en el 8º milenio, una dimensión eterna fuera del tiempo. Pero hay algo aún más profundo. El propio sábado, ordenado a Israel, era un recordatorio semanal de que el tiempo tiene límites. Todo ciclo de 7 apuntaba a esto. 7 días, 7 semanas, 7 años, 7 sábados de años, 70 semanas de Daniel. El tiempo no está a la deriva, está programado, y fue por eso que Enoc recibió acceso a la máquina del tiempo, porque era el único justo en aquel tiempo capaz de comprender el lenguaje de los ciclos, los símbolos del cielo, y traducir eso en registros comprensibles para las generaciones futuras. El problema es que esos registros fueron olvidados, o, peor, fueron ocultados, pero fragmentos sobrevivieron. Pistas están esparcidas, y algunos hombres en tiempos recientes afirman haber tenido acceso a esa información. Hablan de calendarios ocultos, de fechas alineadas con eclipses y ciclos lunares, de predicciones antiguas que coinciden con eventos recientes, como si el tiempo estuviera finalmente alcanzando el límite de su cuenta original. Aquí surge la pregunta inevitable. Si Enoc entendió este código y lo registró todo, ¿cómo lo vio exactamente? Fue una visión, una estructura espiritual, un templo, un mapa.
La respuesta puede sorprenderte. En el próximo capítulo, abriremos las puertas de esta máquina celeste y veremos qué era realmente y cómo aún puede estar activa hoy. Comenta abajo. ¿Habías oído hablar de la teoría de los 7000 años? ¿Qué piensas de la idea de que el tiempo tiene un límite definido por Dios? Comparte con alguien que aún vive como si el tiempo fuera infinito y continúa con nosotros, porque ahora veremos lo que Enoc vio con sus propios ojos. Enoc no solo vio el futuro, fue llevado hasta la estructura que gobierna el tiempo. Lo que presenció no era simbólico ni alegórico, era una construcción viva, un templo de engranajes celestes, un organismo espiritual que movía los destinos de la tierra con precisión sobrenatural. En el capítulo anterior comprendimos que Dios estructuró el tiempo en ciclos de 7 milenios y que Enoc fue el primer humano en descifrar esa cuenta. Pero el punto más intrigante aún está por venir. ¿Cómo tuvo Enoc acceso a ese conocimiento? ¿Qué vio en los cielos? La respuesta está en los registros del libro de Enoc, especialmente en las secciones que describen sus viajes celestiales. No tuvo solo visiones estáticas, fue llevado por ángeles a través de portales cósmicos hasta lugares donde el tiempo era visible, literalmente visible. En el capítulo 71, Enoc describe un espacio donde el cielo se abría en capas y veía las moradas de los elegidos, el camino de los astros y lo que llamó la morada del gran glorioso. La lenguaje puede parecer poética, pero la estructura es constante. Había orden, movimiento, ciclos, mediciones y sentencias. Era un ambiente espiritual diseñado para almacenar los registros de los tiempos. El profeta fue guiado hasta los portales del sol, donde observó los ciclos de los cielos, los umbrales del amanecer y los nombres de los ángeles que regulaban los vientos, las estaciones y los juicios futuros. Enoc vio lo que llamó las tablas celestiales, una especie de panel que contenía los actos de los hombres, las eras designadas para las naciones y las sentencias que serían ejecutadas en tiempos específicos. Esa estructura es la verdadera máquina del tiempo de la que hablamos. Pero, ¿por qué llamarla máquina? Porque reunía todas las características de una operación compleja, dinámica, interactiva y continua. Imagina un templo donde cada estrella fuera un engranaje, donde cada ciclo lunar activara una sentencia, donde el movimiento de los cielos no fuera aleatorio, sino parte de una matemática espiritual infinitamente superior. Y Enoc no solo observaba, era instruido. Según el texto, los ángeles Uriel, Rafael y Fanuel lo guiaban con precisión, mostrándole cómo las eras se entrelazaban. Lo llevaban por caminos ocultos en los cielos, donde las almas de los justos descansaban, donde los impíos aguardaban juicio y donde el tiempo era repartido como páginas de un libro aún por abrir. Esa máquina celeste era más que un reloj cósmico. Era una biblioteca viva, una especie de archivo eterno, donde el pasado, el presente y el futuro se mantenían simultáneamente accesibles a la visión divina. Aquí hay un detalle fundamental. En Enoc 89, el profeta ve una secuencia de animales que representan imperios, juicios y épocas. Pero al final de la visión, ve un trono construido en gloria, donde los libros son abiertos, lenguaje que también aparece en el Apocalipsis. Es decir, Juan, en Patmos, vio la misma estructura que Enoc vio antes del diluvio. Ambos accedieron a la misma máquina profética. Lo que cambia es el tiempo de la revelación. Enoc vio el inicio. Juan vio el fin, pero ¿esa máquina del tiempo quedó inactiva? ¿Fue sellada eternamente? ¿O será que alguien más tuvo acceso a ella en nuestros días? Los manuscritos de Qumran y textos gnósticos posteriores sugieren que fragmentos
de esa revelación fueron protegidos para ser reactivados en el fin de los tiempos. Y hay indicios de que un nuevo hombre, en pleno siglo XX o XXI, habría sido visitado por seres celestiales con la misión de continuar lo que Enoc comenzó. En los próximos días escucharás hablar de ese nombre, de alguien que nunca buscó fama, pero que habría heredado fragmentos de la visión original. Un hombre que recibió mapas, códigos, fechas y alertas, todos conectados con la estructura que Enoc vio. En el próximo capítulo descubrirás quién pudo haber recibido esos fragmentos y por qué esta revelación fue reactivada ahora. Comenta, ¿crees que existan hombres modernos elegidos para continuar profecías antiguas? Comparte con alguien que necesite entender que el tiempo está a punto de terminar. ¿Y si la máquina del tiempo que Enoc vio fue reactivada? ¿Y si Dios no selló ese conocimiento para siempre, sino que eligió a un nuevo hombre en nuestros días para continuar registrando el tiempo final? En el capítulo anterior, vimos que Enoc fue guiado por ángeles hasta la estructura que administra los ciclos divinos, una verdadera máquina espiritual del tiempo. Y descubrimos que sus visiones resonaron en los escritos de Juan, en el Apocalipsis. Pero, ¿y si esa revelación no se detuvo allí? ¿Y si, como sugieren muchos textos, Dios preservó partes de esas visiones para alguien en los tiempos del fin? Esta idea no es nueva. En el libro de Enoc se menciona que parte de sus palabras fueron selladas y reservadas para la generación de la tribulación, aquella que enfrentaría los últimos juicios. Ese grupo, dice el texto, entenderá claramente pues son los hijos de la luz. Pero lo más impactante es que, en el siglo XX, comenzaron a surgir relatos extraños, discretos, casi ignorados, de hombres y mujeres que afirmaban haber sido visitados por seres angelicales. Recibían mapas, símbolos, códigos, imágenes de eventos futuros con una precisión asombrosa. La mayoría fue desacreditada, silenciada o tildada de loca. Sin embargo, un patrón llama la atención. Estas personas mencionaban elementos encontrados exclusivamente en el libro de Enoc, muchas veces sin saber que tal libro existía. Hablaban de las tablas del tiempo, los portales del este, las 10 semanas, el justo que surgiría en la mitad de la semana 7. Detalles que coinciden con los textos antiguos, pero que no serían conocidos sin acceso a los manuscritos apócrifos. Entre esos relatos destaca el de un hombre que, según documentos preservados por su familia, tuvo una experiencia directa con el cielo en 1977. Habría sido llevado en espíritu durante 7 noches consecutivas. En esos días, ángeles le mostraron imágenes del futuro, lo llevaron a lugares celestiales y le entregaron un pergamino con fragmentos que parecían provenir directamente de los registros de Enoc. Ese hombre nunca buscó atención, no fundó una religión, no vendió libros, pero escribió decenas de cuadernos a mano con visiones, fechas y paralelos bíblicos con eventos históricos y futuros. Sus notas hablan de cosas que, en su época, parecían imposibles. El colapso de torres en los Estados Unidos, guerras invisibles, pandemias globales, el ascenso de un falso Mesías, todo fechado con base en códigos lunares y alineaciones celestiales. Muchos lo ignoraron, otros se burlaron. Pero en los últimos años, varios de sus registros comenzaron a coincidir de manera alarmante con eventos reales, no como predicciones vagas, sino como sentencias cronológicas, con día y hora marcados. Esto reavivó el interés por sus cuadernos. Y cuando los investigadores compararon su contenido con el libro de Enoc, notaron algo aún más inquietante. Las estructuras coincidían. Él
también describía 10 semanas. También hablaba de las estrellas que regulaban los tiempos. También mencionaba el sello final que sería roto solo cuando el tiempo se agotara. ¿Será que este hombre recibió los fragmentos ocultos de la máquina del tiempo? ¿O sería solo otra coincidencia profética? Lo más curioso es que no se refería a sí mismo como profeta. Decía ser solo un mensajero. Y sus palabras más repetidas en los manuscritos eran: el tiempo ya fue escrito. Estamos dentro del último ciclo. Varios estudiosos comenzaron a analizar sus textos en los últimos años. Algunos dicen que hay similitudes con los calendarios de los esenios, otros con códigos de gematría judía, y otros ven conexiones claras con los números apocalípticos de Daniel y Juan. Pero lo más importante es lo que él mismo decía. Enoc vio, Juan completó. Pero el sello solo se rompe cuando alguien en la tierra despierta para el tiempo. Ese despertar, según él, ya comenzó. Hay comunidades en varias naciones que afirman haber tenido sueños con este mismo hombre. Algunas describen encuentros espirituales en los que vieron a un escriba en llamas, dictando palabras rápidas frente a un cielo oscuro. Otras hablan de un sonido metálico que resonaba en el espacio, como si una máquina invisible estuviera a punto de encenderse. Esto no puede ignorarse más. La máquina no solo existe, está funcionando y alguien la está leyendo en este momento. Pero, ¿qué está revelando ahora? ¿Cuál es el contenido final de esos registros que Enoc inició? Y este hombre moderno habría continuado. En el próximo capítulo abriremos esas páginas y analizaremos qué dicen sobre el fin, el último juicio, ya programado y a punto de ejecutarse. Si crees que las profecías no han cesado y que el tiempo está en cuenta regresiva, comenta abajo. Desperté para el tiempo. Comparte con alguien que duda que Dios aún habla y prepárate, pues en el próximo capítulo verás lo que está escrito en las páginas finales de la máquina profética. ¿Y si el juicio final ya tuviera fecha marcada? ¿Y si el tiempo del fin no fuera una especulación, sino un engranaje ya en movimiento, invisible pero certero, exactamente como Enoc vio y como el profeta moderno ahora confirma? En el capítulo anterior, conocimos los relatos de un hombre contemporáneo que, según diversos testimonios, recibió fragmentos de la misma estructura espiritual que Enoc vio, la máquina profética que gobierna el tiempo. Ahora necesitamos responder la pregunta más urgente de todas. ¿Qué está revelando exactamente esta máquina en este momento de la historia? Los registros que Enoc vio y que este profeta moderno habría recibido hablan de ciclos, fases, cuentas regresivas que no se repiten. Cada generación tiene un tiempo específico dentro de un todo mayor, y nuestra generación, según esos registros, sería la última antes del cierre definitivo del tiempo humano. Pero, ¿qué está programado exactamente? En los manuscritos de Enoc, especialmente en la sección de las 10 semanas, el último ciclo se describe como aquel en que los libros serán abiertos ante el Señor de los Espíritus, y en el cual los cielos se estremecerán, y toda la creación oirá el llamado final. El libro de Daniel menciona un tiempo en que los libros serían sellados hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se multiplicará. El Apocalipsis también refuerza esta idea. En el capítulo 10, un ángel proclama: no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esto implica que hay un límite programado, no solo para los eventos de la tierra, sino para la propia paciencia divina. Y esa cuenta ya llegó al fin del sexto milenio.
Si, como vimos, los 7 días de la creación representan los 7 milenios de la historia humana, y si ya estamos a las puertas del séptimo, entonces la máquina del tiempo espiritual está en sus últimos movimientos. Lo que viene ahora no es una nueva era, sino el cierre de las eras. Según los fragmentos preservados del profeta moderno, hay un ciclo final llamado el ciclo del silencio roto. Describe un período en que las voces del cielo cesan por completo, antes de que un grito resuene simultáneamente en varias partes del mundo. Este ciclo está marcado por 3 señales universales, que coinciden con lo que Enoc y Juan describieron. La inversión de los cielos, eventos cósmicos inexplicables, como eclipses simultáneos, auroras en zonas tropicales y desalineaciones gravitacionales. La multiplicación del engaño, donde falsos mesías, religiones híbridas y alianzas globales surgen con poder para seducir incluso a los elegidos. La activación del último sello, un evento espiritual invisible, pero real, donde lo que estaba sellado en los cielos, ahora es leído por aquellos con ojos abiertos. Según estos documentos, estamos viviendo exactamente entre la segunda y la tercera señal. Lo más impactante es la profecía descrita en uno de los cuadernos del profeta. Cuando el reloj lunar alcance la sombra del tercer eclipse sobre el hemisferio de las aguas, el tiempo final comenzará a sonar. Y solo oirá quien haya leído el tiempo con el corazón despierto. Esta frase, escrita hace décadas, coincide directamente con eventos lunares recientes que han llamado la atención de científicos y estudiosos. Pero, ¿qué viene después de esto? ¿Cuál es el evento terminal que la máquina revela? La respuesta es directa: la revelación del justo juez. El momento en que aquel que todo lo vio, todo lo escribió y todo lo selló, se levantará para abrir el último libro ante el trono. En el libro de Enoc, el escenario se describe con precisión. Y los ángeles traerán los libros de los vivos, y los tronos serán establecidos, y los que duermen despertarán, y el tiempo ya no será contado. No es una metáfora, es un cambio estructural en la realidad. Cuando el último ciclo termine, la propia noción de tiempo se disolverá. No habrá más fechas, ni relojes, ni ciclos, solo eternidad. Pero antes de eso, vendrá el juicio. Y aquí es donde la alerta de Enoc, Juan y el profeta moderno converge. Quienes rechacen el tiempo, rechazan el arrepentimiento. Porque solo se arrepiente quien aún reconoce que hay tiempo, y quien piensa que el tiempo es eterno, ya cayó en el engaño de la serpiente. Ahora ya sabes lo que Enoc vio. Sabes que ese registro no fue enterrado en el pasado. Está vivo, activo, y apunta directamente a ti, aquí y ahora. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué harás con esto? Estás viviendo el fin de un ciclo que comenzó antes de Noé. Esta máquina ya está girando, y el último sello está a punto de ser abierto. Comenta abajo: escuché el sonido del tiempo, y comparte este video con alguien que necesita despertar. Porque el tiempo no va a esperar. Enoc vio tus días, vio el diluvio, la corrupción de los ángeles caídos, los imperios que vendrían y los justos que surgirían, pero sobre todo, Enoc te vio a ti. Vio una generación viviendo al límite del tiempo, una generación que tendría en sus manos los fragmentos del reloj celestial y la decisión más importante de la eternidad. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es una teoría, no es un mito, es la reconstrucción de una revelación que ha atravesado milenios, culturas, persecuciones y que emerge en este tiempo con fuerza renovada. La máquina del tiempo espiritual que Enoc vio, la que regula los juicios, los ciclos,
Y los destinos está abierta ahora ante nosotros. No estás frente a un relato antiguo. Estás frente al mayor llamado que un ser humano puede recibir: despertar para el tiempo de Dios. Enoc caminó con Dios. Fue retirado de la tierra no solo por ser justo, sino porque comprendía el tiempo como ningún otro. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo registrar y cuándo sellar. Y ahora, milenios después, sus palabras están siendo desenterradas, no por casualidad, sino por urgencia. Las coincidencias terminaron. Las profecías se alinean. Los signos están por todas partes. Los cielos están cambiando. Las naciones tambalean. El engaño se propaga como un veneno sutil. Y al mismo tiempo, una generación invisible está despertando para la cuenta final. Puedes sentirlo. Puedes percibir que algo cambió, que el tiempo es más corto, que el mundo está acelerado, que el mal se ha vuelto más descarado y el bien más silencioso. Esto no es solo percepción, es la confirmación de que el reloj del cielo está en el último ciclo. Enoc no tuvo acceso a la eternidad por casualidad. Fue el modelo de una generación futura, una generación que también será retirada, no por muerte, sino por arrebatamiento. El mismo Dios que lo tomó, tomará a los que como Él caminen con Dios, conscientes, despiertos, preparados. Pero hay una decisión que tomar. El profeta moderno que vimos no vino para iniciar una nueva religión. Vino como un eco de Enoc, como un signo de que los registros celestiales fueron activados nuevamente. Sus palabras no apuntan a sí mismo, sino al justo que vendrá, aquel que juzgará a vivos y muertos, y que traerá en la mano el último libro, el libro de la vida. Ese es el punto final de la máquina. No habrá una octava semana, ni un octavo milenio, solo eternidad para los que despertaron, y juicio para los que rechazaron el tiempo. No estás aquí por casualidad, no hiciste clic en este video por curiosidad. Estás viviendo lo que Enoc ya vio. Eres parte de la generación de la convergencia, donde Génesis y Apocalipsis se encuentran, donde los sellos son rotos, donde los ángeles descienden con mensajes urgentes, donde los portales del cielo están listos para abrirse una última vez. La pregunta ahora no es ¿qué está por venir? La pregunta es, ¿estarás entre los que entienden el tiempo o entre los que lo ignoran hasta que sea demasiado tarde? El reloj fue revelado, la máquina está activada y el tiempo acaba de sonar. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora. Soy de la generación que Enoc vio. Comparte este video con quien aún duerme y ayuda a despertar a los últimos. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque la próxima revelación será aún más profunda. Lo que viene ahora no se contará en días,